Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y hoy voy a hablar de Córdoba. Tranquilo, que no se había equivocado, ya hice un podcast hace 2 años o un poquito más cuando se publique esto sobre Córdoba, pero este podcast es sobre un viaje que he hecho más reciente y sobre otros aspectos de la ciudad y tal. Haré probablemente uno para 2026, 2027, quién sabe, sobre la Navidad en Córdoba y qué opino de ella y tal, porque estuvimos en la época de Navidad, pero no viene ahora mucho el caso, entonces se publicará más adelante. Hoy voy a hablar de aspectos de la ciudad. Pues eso, fuimos en la época de 19 al 24 de diciembre, a Córdoba, a pasar unos días antes de la época navideña. Bueno, ya se podía llamar época navideña, porque ya estaba la gente de vacaciones y demás. Y bueno, fuimos ahí a pasar unos días al Hotel Serco Hotel Medina Zahara, que está a unos 10 minutos de Córdoba. No voy a hablar de temas de accesibilidad porque ya habéis escuchado un podcast cuando se ha publicado esto sobre temas de accesibilidad, ¿vale? Y ya para que no se solapen los temas. Y bueno, en la ciudad, bastante cerca del Sercotel, prácticamente todo. Ahora os iré diciendo sitios de comer y cositas que estuvimos, pero cosas que os quiero contar y anécdotas. en la ciudad, en Córdoba, en algunos, porque en la zona, por ejemplo, del centro, pero yo llamo centro histórico, porque está el centro más de hoy en día y el centro histórico. Pues el centro de hoy en día, los semáforos tienen en el suelo unas líneas que se iluminan y esas líneas cuando el semáforo está en verde se pone verde y cuando es en rojo se pone en rojo. O sea, fijaros, esto también es un tema también que entraría en tema de accesibilidad porque es más visible para ver los pasos de cebra y bueno, los semáforos y todo. Y es un detalle que en el tema de tecnología pues me parece bastante moderno tener esas luces, esa iluminación en el suelo para el tema de los semáforos y demás. También muchos de ellos te ponen el número de segundos que te queda para cruzar, que eso no en todas las ciudades, en todos los sitios está, que también se agradece para no ir a, como diría mi amigo Chus de Manchapod, no ir a sofatao o a sorratao. No me acuerdo muy bien la expresión, pero es una expresión así, manchega. Pues en ese aspecto está bastante bien. Y voy a contar anécdotas que nos pasó. Y ahora voy contando cosas que visitamos y tal, pero probablemente este podcast se divida en varios, ¿vale? Pero bueno, ya lo voy diciendo. Pues íbamos el primer día paseando, viendo un poquito los sitios que había y demás. Y de repente, yendo por donde está hay una especie de... Está la estación de tren, luego cruzas en un parque enorme, que se divide en varios cruces, pero es enorme ese parque, muy verde, y a los lados hay varias avenidas, y esas avenidas te llevan luego al centro de la ciudad. Pues una de esas avenidas que íbamos andando para ir a uno de los centros de la ciudad, de repente a un señor se le cae algo, una caja y tal, y creo que era un paquete de tabaco. Yo veo que al señor se le cae y voy y voy detrás del señor y digo, oiga, que se le ha caído este paquete, tome, pues que se le ha caído, pues si lo necesita o yo que sé, se le ha caído, pues tome usted, en plan, para dárselo al señor. Y dice, no, si es que lo he tirado. O sea, y encima iban iban varios matrimonios, un grupo de amigos y la mujer se rió. Y claro, yo al principio me quedé en shock, pero fijaos, o sea, yo no es que sea aquí tal, pero no voy tirando cosas por la calle, tal, si tengo que tirar algún desperdicio y no hay una papelera, fíjate que en las ciudades hay papeleras y tal, aunque que no haya papelera no se excusa para tirarlo en la calle, también os digo, pero cógelo y guárdatelo en el bolsillo, pero como se diría, tío guarro, no te cojas el papel de tabaco, la cajetilla y la tires al suelo y encima me digas que es que lo has tirado y tal. O sea, por lo menos tuvo la poca vergüenza de que no lo volvió a tirar. Yo creo que corrió 20 metros más hacia allá, siguieron andando y luego ya lo tiraron sin contaron una papelera y si no en el suelo, pero es de ser tío guarro, o sea, de ser tío marrano, cerdo. O sea, fijaros el poco cuidado en nuestra ciudad y yo me quedé un poco ojiplático con eso. Pues en esta avenida misma, que ya os digo que es el Paseo de la Victoria con también República Argentina, sobre todo Paseo de la Victoria, toda esta zona del parque, pues dentro del parque hay un mercado, el mercado de la Victoria, ¿vale?
Y en este mercado de la Victoria pasamos varios días. Primero pasamos un primer día para cotillear, para tal. También probablemente lo dije, pero si no lo digo, que tiene rampa, tiene acceso de rampa para pasar, tiene una zona de escaleras, pero luego tiene otra zona de rampa para pasar, y luego se puede ir por todo este mercado de la Victoria. Y el mercado de la Victoria, a ver, por compararlo un poco, sería un poquito como el mercado de San Miguel de Madrid y tal, porque yo recuerdo que el de Málaga, el que está un poco como en el centro, tiene zona de puestos, sobre todo tiene de comida, no tiene tanto, pero el mercado de San Miguel prácticamente es zonas para cenar, para tomar algo, para todo ello. Pues este mercado de la Victoria es pues igual. Y nosotros el primer día no, pero luego estuvimos por ahí cotilleando. Tiene una zona que es discoteca prácticamente, de zona de tomar copas y con música y tal, que a mí eso me vuelve loco, pero no me vuelve loco de que me guste, me vuelve loco de que ese ritmo, esa gente y tal. Y encima el baño lo han puesto en esa zona, y claro, hay personas, viva la accesibilidad, viva el a las personas, por ejemplo, con distintas discapacidades o con distintas capacidades diferentes, que el ruido les afecta, o incluso aunque no tenga discapacidad. Hay gente que no le gustan los sitios ruidosos. No me pongas el baño, los únicos baños de todo el mercado, en un sitio donde está la gente bailando, bebiendo alcohol, desenfrenada, que encima un señor, otra anécdota que os cuento, cuando entramos en el mercado de la Victoria, el primer día que fue, un señor de estos que salía o entraba de esta especie de discoteca que tienen montada, de repente íbamos andando tranquilamente y me pegó un grito un señor en plan, y con la mirada perdida, iba un poco alcoholizado, me dijo pasar y tal, y casi que me iba a pegar. O sea, de verdad, es que luego decimos que por qué no nos gusta mucha gente las discotecas o este tipo de entornos, porque hay este tipo de gente que no sabe cuándo parar, bebe y tal, y encima tiene unas actitudes agresivas, y nosotros que simplemente o sea, no es que fuéramos por el medio, mi mujer, que sabéis que va en silla de ruedas y yo al lado, y encima no íbamos en la misma, íbamos yo en un S y mi mujer delante, o sea, no íbamos ocupando todo el pasillo. Pero bueno, estas personas que se quieren los dueños de todo y que encima con muy mala forma, pues eso. Pero bueno, el mercado de la Victoria tiene muy buenos sitios para comer. Nosotros comimos en un sitio que se llama Mil Sabores, que sobre todo tiene unas raciones que por 9, 10 euros, a ver, ves las raciones. Nosotros nos pasó el primer día, luego no comimos ahí, pero luego los siguientes días, que sí comimos en el mercado, ves los platos y dices, uy, esto no pinta muy bien. A ver, te pone que son muestras. En muchos sitios tienen muestras de un bocadillo o de otras cosas, en este caso de patatas, de gulas también era, de choricito, de pulpito, de distintos platos. Y te tienen ahí las muestras, pero luego te ponían lo que era el plato y estaba riquísimo, estaba riquísimo, con muchísima cantidad, y ahí estuvimos 2 o 3 días y comiendo, bueno, comida, cena, que hacíamos muchas veces, y muy rico todo. O sea, lo recomiendo mucho. Las chicas que nos atendieron ahí en Mil Sabores, muy majas, muy amables, te dan cubiertos. Si queréis agua, sí podéis consumir ahí. Si queréis otro tipo de bebida, como pasa en muchos mercados, hay una parte que es solo para bebidas alcohólicas, refrescos y demás, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que está en las esquinas del mercado, entre una esquina y otra, pero hay en determinados horarios que solo abre uno de los puestos, que no están los dos porque no hay mucha afluencia de gente. Así que si vais con pareja o vais con amigos o tal, incluso solo, si vais con mucha gente, con unas raciones, podéis comer todo. Nosotros fuimos 2 y con 2 raciones salimos, vamos, que nos reventaba el estómago. Yo creo que con una también está bastante bien. Entonces os lo recomiendo muchísimo, este mercado de la Victoria. Y bueno, luego estuvimos, prácticamente hoy me voy a quedar en la zona restaurantil, y otro día os voy a comentar a una zona más de Córdoba. Pues estuvimos en la zona de la mezquita de Córdoba, que ya probablemente comentaré, pero por ahí estuvimos en un sitio de restaurante, que a ver, esto pasa muchas veces. En muchos sitios es una zona de restaurantes que está al lado del río, ¿vale? Lo que yo llamo el paseo fluvial. Y es la zona de la oficina de... Bueno, no es oficina de turismo, hay que tener mucho cuidado. Nosotros estuvimos en una especie de oficina de turismo que está al lado de la mezquita catedral, pero es un sitio
donde no es la oficina oficial de turismo, sino que te venden visitas, son los de Arte Córdoba, que son visitas muy buenas, guiadas, pero no son hay que un poquito diferenciar este tipo de oficinas que te venden cosas a los que son oficinas de turismo de los distintos ayuntamientos, entre comillas, oficiales. Entonces hay que un poquito, a veces te ponen la placa en la puerta de información o turismo y hay que tener mucho cuidado porque no te dan información solo para venderte ellos cosas y hay que tener mucho cuidado con todo eso. Entonces desde esa oficina nos dijeron que la mejor zona para comer era esa zona fluvial. Y justo fuimos por esa zona y tal, vimos ese día más cosas, pero como este podcast al final se va a ir en 2 podcasts probablemente, no me quiero alargar mucho más. Pues eso, fuimos por esta zona y había un sitio que se llama La Antigua. Hay muchos sitios por ahí de comer, hay varios que nos dijeron que no había sitio sin reserva, que estaba lleno y tal. Y en un sitio nos dijeron, ahora mismo no tenemos sitio, pero si venís en media hora o así, sí, vamos a tener una mesa libre para 2. Era un sitio totalmente accesible, se llama La Antigua. Y fuimos, nos dimos un paseo y volvimos. Es decir, que por favor, si os dicen esto la mayoría de veces y vosotros decís que sí, que de acuerdo, volver, porque muchas veces pasan sitios que os están guardando el sitio o piensan que vais ahí y a otra gente le dicen que no. Entonces, si tienen esa cortesía de vosotros de decir en media hora os guardan el sitio, no, o si veis otro sitio que vais a comer, porque yo esto hoy en día lo estoy viendo mucho en restaurantes. Un saludo a mi amigo José el Camarero del podcast Frente al Cliente, pedazo podcast. Lo estoy viendo en muchos sitios que la gente reserva, va buscando reserva, tiene una reserva y de repente encuentra otro sitio, le sale otro plan y tiene una reserva es que a veces son reservas de 20 personas, de 10 y al restaurante es que le haces un roto que no veas, una mesa que claro, como la tienen reservada no se la puede dar a nadie más. Entonces, lo que pasa, la cuestión, si no vais a ir a ese sitio, llamar. Y nosotros en el caso de que no hubiéramos ido al final, hubiéramos pasado y os he dicho, mira, es que hemos encontrado mesa en otro sitio, lo sentimos y ya vendemos otro día o lo que sea. Pero no le dejes a la gente con mesas reservadas. Por eso, en muchos sitios, por estas prácticas, te ponen la tarjeta para que puedas reservar sitios. Si no, no puedes reservar y si no vas al sitio te cobran. A lo mejor te cobran 20 o 30 euros por persona, que no es mucho, pero es algo por ese vacío que le estás haciendo de no llenar la mesa. Pues esta taberna La Antigua, este restaurante La Antigua, tiene un poquito, nosotros comimos lo típico, berenjenas en miel muy ricas, es muy típico andaluz, que por ejemplo cuando vamos a Málaga las comemos mucho. Luego también salmorejo cordobés, y eso fue el segundo día, porque fíjate, si estuvimos tan enfadados y nos trataron tan mal que fuimos 2 veces a comer a este sitio. Nos gustó muchísimo la comida, lo mismo que en Mil Sabores en el Mercado Victoria fuimos 2 veces y repetimos. Pues aquí también muy majos, el servicio, el hombre que nos guardó la mesa y que dijo tal, que yo creo que es el dueño o el encargado del local, muy majete, los camareros también muy majos y tal. Por sacar un punto de eso, hay veces que enseguida te intentan como quitar el plato y demás, y tú a veces estás o simplemente pensando o quieres un poquito con el pan mojar o usar el plato porque tenéis un plato para compartir y ese para que se caigan los restos. Entonces hay veces que la ansia le puede a los camareros y yo entiendo que hay veces que no tienen suficientes platos y tienen que ir quitando platos y llevarlos a cocina y que son órdenes, pero hay que un poquito saber un poquito la psicología del cliente y verle un poquito los gestos para decir, mira, está tranquilamente, tal, si yo ahora cojo y le quito el plato o tal, le voy a poner un poco de mala leche. Entonces ver todo eso. Pero bueno, comimos por ejemplo también algo muy muy típico, que es una especie de choco flamenquín, un flamenquín muy rico. Los platos ya digo que nos pusieron todos muy buenos, también un pollo, tal, o sea, muy ricos también. No sé si llegamos a comer postre, creo que no, pero ahora a mí no me suena comer postre y tal, pero muy rico todo lo que nos pusieron, merece mucho la pena. Y nada, es que sí, que ahora que recuerdo,
comimos helado. De postre había helado y fruta, no había mucha variedad de postre, pero bueno, como se suele decir, es lo que hay. Pero bueno, está muy rico y está también a la antigua. Por eso digo que lo mismo, que hay sitios que, a ver, como pasa, hay gente, es un sitio que va mucha gente turista y tal, porque está relativamente cerca de la mezquita, catedral, también del paseo fluvial, pero bueno, este es un sitio que de precio y todo no se va de precio, está muy bien y luego el servicio es muy bueno y bueno, aunque va a veces viajes organizados de gente, de guías y tal, eso para mí no es malo, porque si lo guías, generalmente un guía si elige un local, es un local que esté bien, porque si llevas a un local que está muy mal, la gente del viaje guiado se te va a poner de mala leche, entonces no es cuestión. Entonces este sitio del antiguo merece mucho la pena. Y bueno, vamos a parar por hoy el podcast sobre Córdoba, porque no quiero que se me quede un podcast muy largo, y en siguientes podcasts ya tocaré otros sitios que visitamos y demás, y consejitos para que visitéis Córdoba, que es una ciudad que merece muchísimo, muchísimo la pena. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.